Tengan muy buenos días, estimados estudiantes de segundo año. Como siempre, es un gusto para mí poder llegar hasta sus hogares. Para esta mañana vamos a estar desarrollando, como ven en pantalla, el tema biodiversidad. En él vamos a destacar algunos puntos importantes acerca de lo que es la diversidad de organismos vivos, tanto de plantas como animales. Vamos a estar definiendo en qué consiste la biodiversidad, tanto ecológica, genética y por supuesto algunas características bastante importantes que están asociadas a ellos. A la vez estaremos determinando lo que son especies, ecosistemas y paisajes también asociados a peligro de extinción en El Salvador. Principalmente nosotros acá podríamos mencionar en primera instancia qué es eso de biodiversidad, en qué consiste, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con lo que es el medio ambiente? Decirles que biodiversidad es la totalidad de especies vivientes en una comunidad biótica dentro de un determinado ecosistema. Por extensión, también la biodiversidad describe tanto el número de genes como de comunidades biológicas dentro de toda una región en el planeta, a la vez de que nosotros tenemos conocimiento que en todo el mundo se han generado ciertas descripciones, clasificaciones de lo que son los seres vivos, tanto de animales como de plantas, organismos microscópicos, aquellos que son unicelulares y los pluricelulares. Por lo tanto, acá algo que destacar y es lo siguiente, que en todo el mundo se ha descrito cerca de 2 millones de especies. Cuando mencionamos esto de especie descrita, consiste más que todo a aquella aplicación a un grupo de organismos que se han descubierto, se han estudiado y por lo tanto se han agrupado de acuerdo a características que comparten en común. Por lo tanto, acá se habrían recogido muestras que se han llevado a determinados estudios, a análisis a través de comparaciones embriológicas, de órganos, ¿verdad? De tejidos, comparaciones celulares y que en fin comparten características en común. A la vez de que hay una segunda estimación y es que se estima que en el mundo podrían existir entre 5 y 100 millones de especies. En El Salvador se ha reportado también la presencia de alrededor de 3.000 especies de plantas y 500 especies de vertebrados. Entre ellos 135 mamíferos, 251 aves, 73 reptiles, 23 anfibios y 16 peces. Esta es una pequeña agrupación que se ha establecido en base a estudios, a análisis y a especies que se han podido identificar. Recordemos que este sería un dato un tanto valorativo hasta el momento, porque concretamente no se conoce la cantidad específica de especies que pueden existir, ya que las que yo he mencionado, los valores que he destacado simplemente son aquellos que se han podido identificar, pero probablemente existan muchas más especies que hoy en día aún no han sido estudiadas y no han podido, por lo tanto, poderse agrupar en base a esas características. Y siguiendo con la presentación, acá ya les mencioné que biodiversidad se refiere a la variedad de vida incluido dentro de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Cualquier organismo viviente asociado a estos dos grupos, tanto terrestres o acuáticos,
nosotros los vamos a considerar dentro de lo que es la biodiversidad. Y ya sabemos que biodiversidad va a ser toda la variedad dentro del conjunto de especies, tanto de plantas y animales que existen. Y que recordemos, hay una determinada cantidad que sí han podido ser objeto de estudio, se han podido analizar, se han podido comparar, pero probablemente existan ciertas cantidades de estos organismos que hasta el momento no se han podido agrupar. Así que son datos que probablemente vayan variando a lo largo del tiempo. Luego también tenemos otro de los conceptos que acá podemos agrupar, y es el de diversidad ecológica. Tiene mucha relación con lo que es el tema, ya que la diversidad ecológica es la variedad de comunidades biológicas y de ambientes geográficos existentes en una región dentro de la biosfera. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente la diversidad ecológica genera también una contribución a lo que es la diversidad de especies y a la diversidad genética, ya que ofrece un mayor número de hábitats y nichos ecológicos. Por ejemplo, si nos vamos a mencionar otros países también, en Ecuador se conoce que existen determinados ecosistemas que son muy influyentes. Por ejemplo, también en la parte de Brasil, ¿verdad? En el área del Amazonas específicamente, se dice que hay especies de animales y plantas que incluso aún no se han podido estudiar debido a la gran cantidad existente de organismos animales y también de plantas, pero que probablemente también se vayan agrupando según el tiempo y según se puedan ir estudiando. Está también otro concepto dentro de lo que es biodiversidad, y es el de biodiversidad genética. Como su nombre lo indica, genética, que viene de genes, ¿verdad? Implica la totalidad de genes que tiene un determinado grupo de organismos. Por ejemplo, una especie, un género o todos los seres vivientes que existen dentro del planeta Tierra. Y como ven acá en pantalla, tenemos dos conceptos claves que nos van a determinar específicamente algunas de estas características. Cuando nosotros mencionamos la diversidad o variedad de especies, que corresponde, ¿verdad?, al número de especies de diferentes características que conviven dentro de un área geográfica determinada y que por supuesto tienen relaciones. A la vez de que generalmente la riqueza de especies se refiere a un grupo particular. Por ejemplo, se habla de riqueza de especies de orquídeas o de vertebrados, si hablamos de tanto plantas como animales. Y acá yo les he colocado un pequeño cuadro para ir determinando, y en base a algunos países, aquellos que son como más sobresalientes. Por ejemplo, tenemos diversidad, número total de especies en plantas y vertebrados dentro de algunos países. Acá ustedes pueden evidenciar Brasil, Colombia, México, Indonesia, Colombia, está China, también está México, está Australia y Brasil, como les decía, que son aquellos países que más sobresalen por su riqueza de biodiversidad, tanto de plantas como de animales. Y vemos acá los diferentes grupos. Por ejemplo, el primer lugar en cuanto a plantas lo tendría Brasil. Vemos que tiene un aproximado, recordemos que no es un valor exacto, sino un valor aproximado de especies que han podido ser identificadas, estudiadas y clasificadas. Un total de 55.000.
Luego, segundo lugar tendría Colombia con un total de 45.000 especies de plantas. En tercer lugar estaría China con 30.000. En cuarto lugar sería México con un aproximado de 26.000 especies de plantas. Luego le seguiría Australia con 25.000. Y por supuesto está en una posición número 12 que vendría a ser Costa Rica con un valor de 10.000. Aquellas que por supuesto, como les repito, han sido identificadas y ya hay una clasificación específica. Luego también están los anfibios. Por ejemplo, en Colombia hay una cantidad de 583. Esto siempre en Brasil. Luego seguiría, en este caso, en Colombia, perdón. Luego seguiría Brasil con un total de 516. Luego va Ecuador con 358. Siguiente sería el país de México con 282. Y en quinto lugar que estaría Indonesia con un valor aproximado de 270 especies de anfibios. De la misma manera, para los demás reptiles, por ejemplo, mamíferos y aves. Por lo tanto, vemos que los países que sobresalen en primer lugar en plantas sería Brasil. Primer lugar en cuanto a anfibios, Colombia. Primer lugar en cuanto a reptiles estaría México en primer lugar con 707. En primer lugar con mamíferos, que vendría a ser Indonesia. Y en primer lugar con aves, que vendría a ser Colombia. Que probablemente también estos valores puedan ser variados o cambien en el tiempo, ya que depende también de la actividad humana, de cómo se generan esas modificaciones en todos los ecosistemas, tanto acuáticos o terrestres. Y hay que destacar acá que el ser humano es el principal autor de generar esa cantidad de afectaciones, ¿verdad? Y también el deterioro de los recursos naturales. Al hacer esto, recordemos que estamos afectando tanto a plantas, a animales que muchas veces son especies exóticas de estos lugares y que tienen una gran importancia, ¿verdad? Y relevancia para todo el ciclo dentro de lo que es la naturaleza. Ahora acá les voy a mencionar un poco acerca de lo que es diversidad genética. Aquí vamos a mencionar características un tanto específicas como las siguientes. En primera instancia, cuando hablamos de diversidad genética, siempre corresponde a aquella gran cantidad o variación de genes y características genéticas dentro de los individuos de una determinada especie. Y estas variaciones más que todo están establecidas principalmente de lo que nosotros conocemos como mutaciones. Por lo tanto, cuando se establece diversidad genética, implica que los genes van a ser o formar parte de la materia prima de lo que es la selección natural y toda esa codificación que se va estableciendo dentro del proceso de división celular, que vendría a ser meiosis y mitosis, que cada uno de ellos tiene sus características. Pero que también nosotros podemos establecer las relaciones que éstas tienden a tener. Luego también tendríamos la diversidad de ecosistemas que vienen a contemplar la diversidad de todos aquellos espacios naturales en los cuales se puede desarrollar la vida, tanto para las plantas como los animales, y que incluso se puede generar esas condiciones de adaptación para estos organismos.
Por lo tanto, estaría enfocado en los siguientes puntos. El primero que podemos ver acá en pantalla, por variedad de ecosistemas se entiende a la variedad de comunidades de organismos que ocurren dentro de un área. A la vez de que esto incluye a todas aquellas especies que las componen y los papeles ecológicos que desempeñan. Que a esto también nosotros podríamos conocerlo como procesos, ¿verdad? Hay en este caso diversidad de ecosistemas acuáticos, de agua dulce, de agua salada, ecosistemas montañosos, boscosos, ¿verdad? En los cuales incluso las temperaturas son bastante variadas. Y en cada una de estas regiones que nosotros podemos ver, existen determinadas cantidades de especies, tanto de animales y plantas, y que forman a partir de las relaciones también que se establecen entre todos los organismos. Por ejemplo, acá les he colocado también algunos porcentajes que está basado en 12 países que son considerados como megadiversos, es decir, que poseen un aproximado del 60 y 70% de las especies del planeta. Y ya veíamos a inicios que ahí estaría Australia, Brasil, Colombia, China, Ecuador, está Estados Unidos, Indonesia, México, Perú, entre otros. Esto solo para mencionar aquellos que sobresalen por poseer riqueza tanto en variedad de fauna y de flora. Y nos aparece acá una interrogante que nosotros podríamos hacernos, ya que estamos mencionando diversidad biológica. Surge la siguiente duda: ¿será que cambia la diversidad biológica a través del tiempo? Para eso tenemos algunas respuestas. Veamos qué nos dice la primera. La primera nos establece que la riqueza actual de la vida de la Tierra es el producto de cientos de millones de años de evolución histórica, según teoría de la evolución. Y si nos vamos a esta teoría, por ejemplo, de evolución de Darwin, recordemos que plantea los procesos evolutivos a lo largo de miles o millones de años. Por lo tanto, hablar de diversidad biológica implica hablar de una cantidad bastante grande de años para que puedan establecerse dentro de todas las especies existentes, tanto en plantas como animales. Además, acá tenemos lo siguiente. Nos dice que la biodiversidad fue modelada además por la domesticación e hibridación de variedades locales de cultivos y animales de cría. Esos son planteamientos que se manejan en base a aquellos aspectos históricos. Por lo tanto, de esto se puede establecer el siguiente sistema y lo que se conoce como filogenia, que viene a ser aquel ordenamiento más que todo genético en base a las características agrupadas para los organismos. En primera instancia, acá estaría la sistemática, y esta se encarga de poder estudiar la gran variedad biológica y generar esa clasificación para poder ir construyendo esa agrupación de los seres vivos a lo que se le conoce como filogenia, que vendría a ser todo aquel historial evolutivo de las especies. Y para poder generar esta representación se hace a través de árboles filogenéticos. Como vemos acá tenemos uno. Un ejemplo de esto sería el árbol filogenético de dominio Archaea, que vendría a ser Archaeobacterias. Y estarían acá las termofilas, metanogénicas y halofitas, que esas vendrían a ser agrupaciones dentro del mismo árbol filogenético. Acá hay una imagen de cómo se van estableciendo este árbol. Creo que no se logra ver tan
claro, pero sí al menos se pueden identificar algunas de las especies que están agrupadas para esta clasificación. Esto en base a la evolución que se ha establecido en grandes cantidades de años. Podemos ver cómo comienza esa clasificación con aquellas especies dentro del reino Monera. Están también los protistas, ¿verdad? Que vendrían a ser aquellos organismos primitivos como algas verdes, ¿verdad? Hay algas rojas también, y a la par podríamos encontrar todos aquellos organismos dentro de las eubacterias. Ahí están los protozoos, los flagelados, ¿verdad? Los protozoos ameboides, que vendría a ser la estructura que tienden a tener este tipo de organismos. A la vez de que también hay protozoos ciliados, más que todo por la formación que tiene dentro de esta clasificación. En la parte de arriba nosotros podemos ver aquellas que se conocen como ya dentro del reino de las plantas, o también conocidas como metafitas. Hay diferentes tipos. Están los musgos, por ejemplo, los helechos, las angiospermas, que serían aquellas plantas con flores, con semillas, las gimnospermas. Y al costado de la derecha que tenemos ya aquellos organismos más complejos, como los anfibios, los mamíferos, las aves, los reptiles, los arácnidos, insectos, entre otros, que ya están conformados a partir de lo que es una célula compleja y se les conoce como organismos pluricelulares. Acá también podemos mencionar lo que es la taxonomía, que vendría a ser aquella rama de la biología encargada y relacionada con lo que es la identificación, la asignación de nombres, y a través de la taxonomía se puede generar una clasificación. Acá vemos, por ejemplo, un gato que estaría dentro del dominio Eukarya, reino animal, tipo Chordata, subtipo vertebrado, clase Mammalia, orden carnívoro, familia, en este caso Felidae, género Felis, especie Catus. Pero esta clasificación, recordemos que ya es una estructura científica bien dada, en la cual los taxónomos generan esa asignación a cada especie, dándoles un nombre científico para poderlo diferenciar de unos animales con otros, aunque tengan características en común, ¿verdad? Y tengan una relación, a la vez de que está el género y la especie. Están la familia, las órdenes, las clases, los subtipos, los filos, los reinos y los dominios. Eso ya para generar una pequeña clasificación. Acá vemos cómo se establece esa pequeña agrupación en base a estos puntos. Primero estaría el reino, por ejemplo, reino animal, el filum o filo, que vendría a ser cordados. Esto para el ser humano específicamente. Clase mamíferos, orden primates, familia Hominidae, género Homo, y en este caso especie Homo sapiens. Esa sería una clasificación taxonómica para el ser humano. Pero están también aquellos que se conocen como dominios y reinos de los seres vivos. Para esto se manejan algunos puntos históricos. Y es que en el siglo XVIII nos dice que el botánico suizo Carolus, en este caso Linnaeus, habría establecido una clasificación de todos estos organismos a través de dos reinos. Era una primera clasificación que se generalizaba para los organismos, en tanto plantas y animales. Esa era una primera clasificación que ya se conocía para estos tiempos. Pero luego vino, en este caso, Robert, quien habría propuesto 5 reinos. Y son los que podemos ver acá en pantalla. Reino Monera,
reino monera, reino protista, el reino de las plantas, el reino fungi y el reino animal, ¿verdad? Esos son los que él decía que se debían de establecer y agrupar a todas las especies de animales y plantas en base a esta clasificación. Ya a esos se les conocía como organismos primitivos. Pero hoy en la actualidad hay ciertas reacciones también y se generan algunas contradicciones. Como vemos acá, nos dice que estudios recientes sugieren que se deben emplear 3 dominios: Archaea, Bacteria y Eukarya, e incluir un nuevo reino, el de las archibacterias, porque varían en secuencia de nucleótidos de su ARN ribosomal, porque es el ARN que genera esos cambios o modificaciones a la hora que se da la transcripción del ADN. Porque hay que recordar que el ARN es el mensajero del ADN. Por lo tanto, acá podríamos mencionar algunos reinos biológicos, que vendría a ser el protista, el fungi, el de las plantas y el reino animal. Si nos vamos al primero, que vendría a ser el Eubacterias, dentro de esta clasificación podríamos encontrar aquellos organismos microscópicos que tienen células procariotas. Incluyen bacterias verdaderas o eubacterias y algunas cianobacterias, algas azul verdosas y algunos micoplasmas. Estas son estructuras tomadas a través de un microscopio electrónico y se han establecido algunas clasificaciones en base a características que se han podido identificar, aunque recordemos que la diversidad de organismos es bastante compleja. Hoy en día incluso se están estableciendo estudios para ir incorporando nuevas especies de organismos que se van descubriendo a lo largo del tiempo, y eso siempre va a ser un proceso cambiante. Hay algunas características distintivas que nosotros podríamos establecer para este grupo de las eubacterias. Por ejemplo, que poseen para el celular excepto de micoplasmas, como vemos acá esa estructura. Hay algunos plasmímidos, algunos cromosomas, ribosomas. Están los flagelos también, que permiten generar ese movimiento a este tipo de organismos. Pero algo que los hace bastante específicos es el comportamiento que tienden a tener en base a los cromosomas, ya que poseen un solo cromosoma y el ADN de cadena doble circular cerrado. Esa es una característica específica para estos organismos. Y también carecen de algunos organelos, como lo son las mitocondrias, cloroplastos, que vienen a ser un organelo importante para la célula vegetal y se encarga de poder realizar el proceso de fotosíntesis para las plantas, ya que recordemos, las plantas son organismos autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis. En el caso del grupo Archaea también están archeobacterias, que son aquellas que no necesitan de la luz solar para el proceso de fotosíntesis. Una característica muy especial para este grupo. Y sobre todo, no solo eso es lo importante, sino que acá, como vemos, tampoco necesitan de oxígeno para poder realizar todas sus funciones, ya que estas tienen la característica de absorber dióxido de carbono, el nitrato también, algunas veces elementos de azufre, y eliminan también lo que es el metano. Esas son características específicas para este grupo. A la vez de que se conocen que tienen la capacidad de poder generar esa multiplicidad dentro de hábitats extremos.
en donde existen, por ejemplo, altas concentraciones de ácidos como pH cercanos a 0. Incluso un ejemplo de esto vendría a ser el ácido sulfúrico, ¿verdad?, que viene a tener valores bastante grandes en cuanto a las concentraciones. Pero estos organismos podrían vivir en estos ambientes bastante extremos. Y están aquellos organismos protistas como algunas que podemos mencionar, las diatomeas, dinoflagelados y las amebas, que son un tipo de organismos microscópicos que lo que hacen en primera instancia es poder adherirse a tejidos, a otras células, generando afectación, y a la vez se alimentan de otras células o de tejidos para poder generar esa multiplicación de ellos. Luego tenemos lo que es el reino fúngico, también conocido como reino de hongos. Tienen características como que son organismos eucariotas, es decir, que están formados a partir de la célula eucariota, que viene a ser una célula más compleja y desarrollada, y que son heterótrofos, es decir, que no pueden fabricar su propio alimento como las plantas. Así que son grupos multicelulares conformados por muchas células, con una pared celular de quitina, y algunos generan o causan enfermedades, por ejemplo, hongos en una uña, que vendría a ser un ejemplo específico. Pero también se ha conocido a través de estudios que hay otros que son beneficiosos y se utilizan, por ejemplo, en la panificación, en la fabricación de bebidas, por ejemplo, para la fermentación, ¿verdad?, en el caso de las levaduras, y algunos que funcionan también como alimento o fuente, diríamos, de drogas y antibióticos. La famosa penicilina también, que ha sido fabricada a través de, en este caso, hongos. Ahora acá tenemos el reino de las plantas, ya casi para ir terminando. Y vemos que este grupo pertenece siempre a lo que son organismos eucariotas multicelulares. Están formados a partir de la célula eucariota, que, como mencionamos ya anteriormente, es bastante compleja, bastante desarrollada. Posee específicamente la célula vegetal, la cual tiene cloroplastos, en la cual las plantas pueden realizar el proceso de fotosíntesis y fabricar su propio alimento, a la vez de que poseen células con pared celular, la famosa celulosa, y son una fuente de alimento, de oxígeno, de diversos usos, también a través de materiales, de pigmentos, especias y fármacos, incluso la medicina, ¿verdad?, elaborada a través de plantas. Y tenemos acá lo que es el reino animal, que tanto como las plantas son organismos eucariotas multicelulares, son heterótrofos, es decir, se alimentan de otras especies de animales, ya sean carnívoros, herbívoros, células sin pared celular, son organismos móviles en diferentes etapas de la vida, y que también proveen alimentos como la carne, ¿verdad?, abrigo, es decir, pieles de muchos animales que están agrupados dentro de este grupo, y a la vez incluso han sido utilizados como elementos fundamentales para desarrollar trabajo y compañía, más que todo para los animales domésticos. Para ir terminando, acá yo solo les he colocado 4 factores importantes que influyen en la modificación, en la estructuración, en la conformación, diríamos, de la biodiversidad de todo el planeta Tierra. Y esto está focalizado en estos 4 puntos:
lo que es el clima, la altitud, perdón. Recordemos que la altitud, a una mayor altitud, las concentraciones de oxígeno son cada vez menores. Está la latitud también y por último el relieve, que son características que generan influencia directa para la biodiversidad. Y con eso hemos terminado la clase de este día, esperando por supuesto de que hayan comprendido un poco acerca de lo que es la biodiversidad, las características, ¿verdad? Y de cómo las especies se agrupan con algunos fines específicos como la alimentación, la reproducción y las interacciones que estos tienen a tener en los diferentes ecosistemas. Recordemos que no todos los países tienen la misma variedad y diversidad de especies, tanto de plantas o animales, ya que las concentraciones están asociadas a factores como el clima, decíamos ya, y los mismos ecosistemas. Así que por el momento nos quedaremos acá, deseándoles que tengan un feliz día y nos vemos hasta la próxima.